Tema 1, ¿qué es la entrevista? De acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que la entrevista se refiere a tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado. La entrevista es una herramienta para obtener información que se puede adaptar a cada necesidad que tengamos. Existen distintos tipos de entrevista, dependiendo para su propósito. Estas pueden ser de investigación, periodística, terapéutica, motivacional, preventiva, desarrollo vocacional, crecimiento personal, informativa, evaluativa y de asesoramiento. De igual manera, existen distintas modalidades de la entrevista. Estas pueden ser abiertas, cerradas, de forma encuesta, autodirigida, estructurada, no estructurada y mixta. Esto se refiere que es una combinación entre la estructurada y la no estructurada. La entrevista periodística consta de 6 preguntas básicas, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué?, de tal manera que nos permite comprender la entrevista y poderle dar una estructura. Así podemos obtener datos implicados, descripción del evento, situación, temporalidad, el espacio en que sucede y su explicación. Tema 2. Características y contenido de la entrevista. Sabemos que hacer una entrevista es muy parecido a simplemente tener una conversación. Sin embargo, no son totalmente lo mismo. Tienen diferencias significativas. Por ejemplo, la entrevista se planifica y se tiene que hacer con una cita previa. Tiene que tener un propósito al igual que una intención. Además, los conversadores tienen diferentes roles que cubrir. Uno de ellos, el entrevistador, elige el tema a hablar y hace las preguntas para que el otro, el entrevistado, reflexione y conteste. En la entrevista también es muy importante el hecho de que el entrevistador no debe juzgar al entrevistado por lo que éste responde o piensa. El entrevistador no debe involucrar sus propias opiniones y creencias para contradecir lo que el entrevistado le dice. También debe mantener una confidencialidad, es decir, no revelar la información que se le está siendo proporcionada. Por otro lado, la conversación es informal, casual y espontánea. Se habla sobre temas de mutuo interés y los conversadores llevan a partes iguales el peso de la conversación. No hay necesidad de llegar a una conclusión, ya que puede ser simplemente para pasar el tiempo o divertirse. Y ahora la estructura de la entrevista. ¿Qué es lo que hacen los buenos entrevistadores? Básicamente son capaces de sacar la mayor cantidad de información útil para su propósito en el menor tiempo posible, donde simultáneamente se crea y mantiene una buena relación de trabajo, donde el entrevistado se sienta cómodo. Más adelante se hablará del ambiente adecuado en una entrevista. Hay que recordar que en el momento de hacer la entrevista debemos de hacer el proceso dinámico para que así fluya más naturalmente y podamos conseguir la información que necesitamos. A continuación se mostrará un video donde se darán consejos para ser un buen entrevistador.
Es muy importante tener claro cuál es el propósito de nuestra entrevista. Y para esto nos vamos a preguntar, ¿para qué necesitamos recabar información? Usaremos unas preguntas clave que nos ayudarán a crear estructura y conocer bien el tema o situación que queremos abordar. Así que empezamos con ¿por qué? Nos preguntamos cuál es el fin de recabar información. Puede ser para una investigación, un sondeo, para investigar un caso clínico, decidir un tratamiento, etc. ¿Qué? ¿Cuáles datos son útiles para mi propósito? Puede ser el nombre, la edad, dirección, medidas corporales, el motivo de consulta, situación o cualquier otra que se te ocurra. ¿Quién? ¿Cuál será la fuente de la información? Vamos a sacar la información del entrevistado, de su escuela, una institución, su trabajo, familiares, etc. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cuál será el medio por el que los obtendré? Puede ser cara a cara, mediante una encuesta electrónica, un formulario, entre otras. Ahora, una vez establecida la estructura general de la entrevista, es momento de estructurar el contenido. Usaremos las mismas preguntas, pero con otro enfoque. Primero, ¿qué? Hay que determinar cómo abordar la situación, es decir, qué ocurrió, cuál es el motivo de consulta. ¿Quién? Son los datos personales que nos pueden servir en el propósito de nuestra entrevista. Sin embargo, no debemos preguntar de más. Hay que tener cuidado con ciertos datos. ¿Cómo? Es la descripción de cómo ocurre la situación. ¿Cuándo? Debemos establecer la temporalidad, desde cuándo comenzó la situación, etc. ¿Dónde? Es el ambiente donde sucede dicha situación. Y por último, ¿por qué? Es la manera en la que el entrevistado está explicando la situación. Con todos estos elementos pensados podemos ir calculando aproximadamente el tiempo que tomará nuestra entrevista e ir planeando cómo se irá dando. Tema 3. Ambiente de la entrevista. Una vez establecido el propósito y determinado el contenido, procederemos con el formato de una entrevista, las cuales se identifican en las siguientes. Entrevista estructurada. Consiste en una serie de preguntas con un orden y secuencia preestablecido para su formulación, así como respuestas concretas predefinidas. Entrevista semiestructurada. De igual manera que la anterior, existe un guión formulado previamente, pero la secuencia puede variar dependiendo del caso. Como permite ahondar en algún tema en particular, sus respuestas pueden ser amplias. Entrevista mixta. Como mezcla de las anteriores, posee una estructura y respuestas predefinidas, pero permite ahondar y explicar cada una de ellas. Entrevista en profundidad o abierta. Su estructura depende de un tema a tratar y las preguntas parten de las respuestas que el sujeto emita. Existen 3 tipos de entrevistas: la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. La entrevista estructurada es la que se guía en un programa que dicta exactamente cuáles son los ítems, el orden y la manera en que se preguntarán. Es el tipo de entrevista más parecido a un cuestionario. Es la más rígida de todas. La extensión de la entrevista es variable y se prepara previamente. Ventajas. Reduce los sesgos introducidos por el investigador. Estos pueden ser creencias propias que interfieren con la investigación, interpretaciones y juicios erróneos. Permite mayor consistencia en los datos recogidos. Permite utilizar entrevistadores poco entrenados. Desventajas. No permite explorar profundamente las respuestas indagando con preguntas complementarias. Tampoco puede solicitar aclaraciones de respuestas ambiguas.
La entrevista estructurada puede utilizarse en diversas áreas como la antropología, sociología, pedagogía, trabajo social, entre otras. Realmente puede utilizarse en cualquier área. Su uso en la nutrición puede ser para conocer tendencias en el consumo de alimentos de la población para obtener alguna estadística general. Esta técnica se aplica a informantes clave. Son llamados así porque poseen experiencias y conocimientos relevantes sobre el tema que se estudia, o se encuentran en una posición económica, social o cultural dentro de su comunidad o grupo social que les permite proporcionar información que otras personas desconocen o darían incompleta. En conclusión, la entrevista estructurada es la más rígida de todas. Se debe preparar previamente un programa que va a guiar exactamente el orden y la manera en que se debe preguntar. Es la mejor opción si se quiere obtener consistencia en los datos recogidos, pero no va a permitir indagar profundamente en las respuestas que obtengamos. Se debe realizar a informantes clave y se puede utilizar en cualquier área que se desee. Una vez que tengamos definida y estructurada nuestra entrevista, es tiempo de revisar el ambiente donde será realizada. La atención, la escucha y la disposición son elementos muy importantes de toda entrevista que debemos tomar en cuenta. Con estos 3 elementos en mente, busquemos y preparemos un ambiente cómodo, que nos permita escuchar y evite distracciones para nosotros y el entrevistado. Dependiendo de nuestra práctica, el objetivo de nuestra entrevista o la cantidad de información requerida, será necesario realizar más de una entrevista en varias ocasiones. Primero haremos una entrevista inicial, donde esclareceremos los datos generales o más importantes. Después, una entrevista subsecuente, donde le solicitaremos al sujeto más información o ahondar en ciertos temas en particular. Por otro lado, podemos tener entrevistas de monitoreo o seguimiento. Por ejemplo, si en la entrevista inicial tenemos como objetivo la preparación de un tratamiento, en el seguimiento nos enfocamos únicamente en los puntos particulares de dicho tratamiento o proceso que está llevando el sujeto. Y al final tendremos una entrevista de cierre, las cuales se darán al finalizar un proceso, proyecto o tratamiento, y que implican una evaluación de lo que se abordó. Bueno, en este tema hablaremos sobre los detalles técnicos, el cual logra enfocarse en la actitud que debemos lograr transmitir, ya que recopilamos información personal y delicada. La confidencialidad y protección de datos personales se refiere a que debemos de mantener al tanto al entrevistado de cuál será el alcance y el uso que se le dará a su información que él nos está transmitiendo. Por lo tanto, aquí nuestro deber es mantener una confidencialidad con el paciente al momento de que nos transmite sus datos personales. Debemos de mantener una actitud neutra e imparcial para que permitamos que la persona logre explayarse y obtener una mejor apertura. Y debemos emitir juicios de carácter personal ante esta, ya que nuestro objetivo es la adquisición de información. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Kevin Santiago Villa. ¿Cómo te gusta que te diga más? ¿Kevin o Santiago? Santiago. Santiago, muy bien. Santi, ¿cuántos años tienes? Tengo 8 años. 8 años, muy bien. Santi, mucho gusto, mi nombre es Claudia Salamanca, soy psicóloga de la Universidad Minuto de Dios. Yo te voy a hacer una serie de preguntas, pues con el fin de ayudarte un poco en tu proceso educativo, ¿ok? Entonces quiero hacerte unas preguntas, quiero que te sientas tranquilo, cómodo.
que me da pena y que me contestes con la verdad. ¿Tú con quién vives, Santi? Yo vivo con mi mamá, mi hermanito y Camilo. Y Camilo, ok. ¿Solo tienes un hermanito? Sí, solo que mi mamá está embarazada de él. Ay, qué bueno. Viene Camilo, otro hermanito. Una niña. Ay, una niña, qué bueno. ¿Y estás contento con la niña que viene, Camilo? Sí, sí. ¿Y cómo te la llevas con tu hermanito? ¿Cómo se llama tu hermanito? Mira, Santi, mira, ¿ves? ¿Y cómo te la llevas? Ay, Matías, mami. Matías Pinto. Bueno, ¿y te la llevas bien con él? ¿Quieres estar? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Y cómo te va en el colegio, Santi? Pues es que me pasaron a otro colegio, y en este colegio me está yendo regular. ¿Muy regular? ¿Y en el colegio anterior cómo te iba? Pues mal, ¿Y por qué te iba mal? porque no me concentraba, me traía por todo, jugaba. ¿Y tú hacías las tareas con juicioso? Pues las tareas a veces las hacía juicioso y a veces no. ¿Y por qué no hacías las tareas? Pues sí las hacía, solo que las hacía mal. ¿Las hacía mal? No, Santi, tú tienes que saber que el esfuerzo que están haciendo tus papitos para que tú estudies es muy grande. Entonces tú debes valorar el esfuerzo que ellos hacen para que tú estudies y valores el estudio. ¿Ok? ¿Y cómo es tu relación con tus profesores? Pues Bueno, con tus nuevos profesores, ¿no? Porque me dices que ahora estás en un nuevo colegio. ¿Cómo es tu relación con esos nuevos profesores? Bien, Amar, ¿cómo te sientes? ¿Si son chéveres? ¿Si son son agradables? chéveres cuando estamos haciendo algo como acá el patio y suena de descanso. Como yo estoy haciendo algo, si no estoy castigado, la profesora me dice que deje ahí cuando llegue el descanso, sí. ¿Y por qué te castigan? A mí nunca me castiga. En este colegio, como estoy empezando, me han estado regulando, nunca me están castigando. Ah, bueno, qué bien. ¿Y cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es la que más te gusta? La que más me gusta es arte. ¿Cuál? Es arte. ¿Arte? ¿Y por qué te gusta la arte? Porque ahí puedo dibujar, colorear, cosas así. Ay, qué bueno. ¿Y tienes una que no te guste mucho? Pues sí. ¿Cuál es la que menos te gusta? La que menos en realidad es ¿Matemáticas? ¿Por qué no te gustan las matemáticas? porque es que a veces me da mucha pereza contar o sumar o hacer palitos para... Sí. ¿Te da mucha pereza? Pues mucha no, pero sí me da pereza. Ok. Y me decías que vives con Camilo, ¿sí? ¿Quién es Camilo? Camilo es mi padrastro. ¿Tu padrastro? ¿Y tu papito? Es, ¿Tú no tienes contacto con él? ¿No te hablas con él? pues, como ella, pero yo a veces lo llamo a él. Ok. ¿Y cómo es tu relación con Camilo? ¿Bien? Bien. ¿Es chévere contigo? ¿Sí? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Que Aunque a veces me trata mal. ¿Sí? ¿Y por qué te trata mal? Pues porque a veces no le hago caso y no coge uno y me lastima. ¿Y tu mamita sabe de eso? Sí. ¿Sí? ¿Y ella qué dice al respecto? Se pone bravo y con Ok. ¿Y cómo te sientes ahora? O sea, ¿qué sientes de que tu mamá esté con Camilo? ¿Sí te parece bien la relación? Pues sí, porque mi otro papá era malo con mi mamá. ¿Es malo con tu mamá? O sea, que tú estás a gusto ahorita con la relación que tiene tu mamá y Camilo. ¿Sí? Ah, bueno, Santi. Bueno, Santi, para terminar, quiero conocer un poco más de ti, entonces quisiera que te describieras, que me dijeras tus habilidades. Pues me gusta mucho correr, me gusta mucho montar cicla, me gusta el patinaje, me
gusta montar. Y también me gusta jugar en el parque. Bueno, Kevin, muchas gracias, fuiste muy amable y que tengas un buen día. Tema 5. Desarrollo de la entrevista. Con este tema aprenderemos sobre las fases que forman la entrevista y la importancia de entablar confianza con el entrevistado o el paciente. Inicio. En esta fase se recomienda saludar de forma amable y llevar a cabo una charla informal, haciendo preguntas como ¿había mucho tráfico? ¿Fue fácil encontrar el lugar? Entre otras. Luego, es importante presentarse por nombre y puesto y dar a conocer el propósito de la entrevista. Desarrollo. Aquí se realiza el cuestionario al entrevistado, ya sea de forma estructurada, no estructurada o mixta, y debe ser de manera ordenada y fluida. De ser necesario, se puede tomar nota, pero sin dejar de lado la escucha activa. Cierre. Se debe tener un tiempo separado para esta fase. Así será posible reducir la angustia generada en el paciente o el entrevistado y tener un buen cierre. Además, se informa sobre los pasos que siguen. Por ejemplo, si habrá otra entrevista, si ya se puede retirar o si hay una próxima cita ya programada. También es importante resolver cualquier duda que haya surgido en el entrevistado para finalmente despedirnos. Cuando el entrevistado se retira, podemos tomar nota de nuestra impresión de la entrevista, implicando desde puntualidad, vestimenta y actitud hasta las respuestas en sí. Y también podemos anotar los temas que quedaron inconclusos. Rapport. Esta palabra significa relación en francés. Es un término utilizado para referirnos a una relación donde hay apertura por ambas partes. El rapport se da desde la fase de inicio. Sin embargo, es de gran importancia ir generando confianza en el entrevistado a lo largo de toda la entrevista. En el video que está en el link de abajo es posible comprender mejor este término. Primero estuvo la PlayStation, que podríamos llamar la PS1. Luego vino la PS2, la PS3 y ahora la PS4. Y eso tiene sentido. Y después de la Xbox debería haber ido la Xbox 2, pero no. Luego vino la Xbox 360. Y ahora, después de la 360, viene la Xbox One. O sea, 1. Serán los segundos que estuvieron pensando cómo llamarla. ¿Puedes coger la mantequilla, por favor? Sin embargo, con la Xbox One puedo controlar todo el sistema de entretenimiento usando la voz. Hasta ahora tenía que usar a Leonard. Pues compra la otra, la mantequilla. ¿Qué? Espera. Me parece que no te tomas este dilema en serio. Vale, Sheldon. Tienes toda mi atención. Vale, escucha. La PS4 es más aerodinámica y más chula. No me digas. Es cierto, pero el mayor tamaño de la Xbox One impide que se sobrecaliente. ¿No puedes dejar que tu sistema de entretenimiento se sobrecaliente? No, ¿no ves? Eso no es bueno. Y lo que es más, la Xbox One viene ahora con el Kinect incluido. ¿Incluido? ¡Sí! No se vende por separado. Pero la PS4 usa una memoria RAM GDDR5, mientras la Xbox One sigue con la convencional memoria DDR3. Porque siguen usando la DDR3, están chiflados.
Eso pienso yo. Pero es que van y te regalan un buffer SRAM. Un momento. ¿Quiénes? ¡Los de la Xbox! ¿Estás bromeando? ¡No! ¿Qué va? Y ese buffer SRAM permite el ancho de banda de 100 gigabits por segundo entre los dos tipos de RAM. ¡Es una pesadilla! ¿Cómo vas a tomar una decisión? Pues no lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¡Pásame la